Estoy muy contento de estar aquí y de esta gran oportunidad de participar con ustedes y con estos ponentes tan interesantes. Soy actualmente director jurídico de Cinépolis, una empresa de exhibición cinematográfica que estuvo encargada de la distribución del documental Presunto Culpable. Probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Es un documental en el que se muestra el caso de José Antonio Zúñiga, un joven que es acusado, procesado y sentenciado por el delito de homicidio que no cometió. Pasó un tiempo en el reclusorio. Y bueno, yo quiero platicar con ustedes de tres temas que me parecen muy importantes en la actualidad, en un Estado constitucional y democrático como el nuestro, que son libertad de expresión, derecho a la información, el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen, y el uso de videocámaras en los procesos penales en México. Y estos tres temas los iré contrapunteando con el caso judicial de Presunto Culpable y cómo fue que Cinépolis participó en este asunto y a mí me tocó intervenir. En primer lugar, vamos a hablar de la libertad de expresión y el derecho a la información. Como un marco teórico muy general, la libertad de expresión y el derecho a la información implican la libertad de pensamiento y de comunicar las ideas, la libertad que tenemos todos los gobernados y los ciudadanos de buscar, de recibir y de difundir información. Y estos derechos están apuntalados por un derecho fundamental adicional que está previsto, al igual que estos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales celebrados por México, que es la prohibición de censura previa. La censura implica cualquier medida o restricción que se impone a la difusión de la información con anterioridad a que ésta suceda. Existe una prohibición para que ello suceda en México, y los tratados internacionales y los precedentes judiciales en nuestro país y en muchos estados democráticos señalan que en todo caso quien difunde información que es susceptible de causar daño debe ser sujeto a una responsabilidad posterior, es decir, a un juicio que siga, que se inicie después de difundida la información, pero no con anterioridad a que esto suceda. Es decir, consagra el principio que el Estado no debe de ser precalificador de la información, dado que la libre expresión, el intercambio de las ideas, son un presupuesto fundamental y necesario precisamente para la pluralidad que requiere cualquier Estado democrático, y no solo eso, sino también para el progreso social, cultural y económico de cualquier sociedad, dado que precisamente es el contrapunto de ideas y de distintas posiciones lo que genera el movimiento social y el progreso, ¿no? Además, la libertad de expresión es un principio y un presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como es el derecho de asociación política, ¿no? No pueden existir partidos y no pueden existir opiniones, izquierdas, derechas, centros, si las ideas no salen hacia afuera, no se discuten y se analizan de manera libre. Ahora, como un marco teórico general, ¿qué es el derecho a la intimidad y a la propia imagen? Es un derecho fundamental, también reconocido a nivel constitucional en el contexto del acceso a la información, es decir, protege a los gobernados respecto de su información privada que pueden o deben difundir los órganos de gobierno. Resguarda el ámbito íntimo de la vida y evita invasiones injustificadas a la vida privada, ¿no? Es decir, protege las imágenes de una persona dentro de su casa, tomando el sol en su alberca, en el baño, la información que compartimos con nuestro médico es de carácter privado, está protegida, las cuestiones familiares que no tienen relevancia en la esfera pública también. Por otra parte, no están cubiertos los actos públicos, ya sea por su propia naturaleza, es decir, aquellos que realizamos en un contexto de publicidad y en un contexto de apertura, no de naturaleza íntima o privada, y aquellos que son públicos porque así dispone la ley o la Constitución, como es precisamente las audiencias públicas, y aquí es donde vamos a encontrar el caso de Presunto Culpable. Es decir, el derecho a la información, el derecho a la intimidad y a la protección de la imagen no debe entenderse como un escondite o como un escudo para proteger o para evitar la difusión de conductas
inapropiadas, ilegales o simplemente desafortunadas. También es importante señalar que el interés colectivo se ha reconocido de manera amplia, prevalece sobre los intereses particulares, como lo es el derecho a la intimidad y a la propia imagen. De manera muy general, ¿qué pasó en Presunto Culpable y cómo juegan estos derechos que acabo de mencionar en el caso? Un testigo, no sé, quizás lo recuerdan, de nombre Víctor Daniel Reyes, en la película, en el documental, tiene un careo, es decir, una confrontación en una audiencia con Toño Zúñiga, con la persona que había sido sentenciada por el delito de homicidio, y finalmente en la confrontación y en este careo, el testigo reconoce que en ningún momento vio a Toño Zúñiga disparando un arma de fuego, que fue lo que causó la muerte a la víctima del homicidio al que se refiere el caso. No obstante, unos cuantos días después de que inicia la difusión de Presunto Culpable a nivel nacional, el testigo presenta un amparo solicitando que se suspenda la autorización que otorgó Radio, Televisión y Cinematografía, y hay una juez, Blanca Lobo, que se volvió famosa, dictó una suspensión provisional prohibiendo la exhibición de Presunto Culpable. ¿Qué significa esto? Dictó una medida que dijo, por lo pronto, en tanto estudio el asunto y veo cuál es el fondo, no difundas la información. Esto saca Presunto Culpable de las pantallas, está fuera 2 días. Tanto la productora, Laida Negrete, creadora junto con Roberto Hernández del documental, como Cinépolis presentan un recurso que lleva a que el tribunal colegiado, el superior de la juez, revoque la suspensión provisional y diga, existe un derecho a la información que debe protegerse, no es un derecho a la información individual de la productora o de Cinépolis o de cualquier otra cadena, es un derecho colectivo, es un derecho de la sociedad a recibir esta información que tiene una relevancia pública. Es decir, Presunto Culpable vuelve a las pantallas. Cuando la juez tiene que decidir si esta medida, digamos, que evita la difusión de la película durante la tramitación del juicio, si esta medida se convierte de provisional a definitiva, la propia juez reconoce y hace propios los argumentos del tribunal colegiado y dice, efectivamente existe un derecho a la información de carácter colectivo que se debe de proteger aquí, por lo tanto es improcedente otorgar una suspensión definitiva y Presunto Culpable debe continuar exhibiéndose. No obstante, dicta unas medidas cautelares que la juez inventa, que no están en la legislación de amparo, no están previstas en la Constitución, y dice, ok, no dicto y no cumplo los requisitos de la suspensión definitiva, pero dicto unas medidas cautelares en la que instruyo a RTC, ni siquiera es contundente la juez y clara en cuanto a sus medidas, para que se resguarde y se camufle la imagen del testigo, es decir, para que se mutile la obra, para que se le tape la cara o para que se corten las escenas, y se protejan sus datos personales, cualesquiera que estos sean, quizás su nombre, a eso asumo que se refería. Cinépolis impugna estas medidas cautelares, también lo hace la productora Laida Negrete, y estas medidas cautelares continúan vigentes, no las adoptamos, ahora les explico por qué, continúan vigentes no obstante durante la totalidad de la corrida comercial de Presunto Culpable, y es hasta esta semana que acaba de pasar, que el tribunal colegiado resuelve que efectivamente estas medidas cautelares eran ilegales y que por tanto quedaban insubsistentes. Esta semana, como les digo, el tribunal toma esa resolución y le dice a la juez Lobo, no pudiste haber dictado esas medidas. El fondo del asunto, créanlo o no, continúa pendiente de resolución. ¿Cómo es que se mantuvo Presunto Culpable en las pantallas si existían estas medidas cautelares? De una manera sencilla, la juez se vio atrapada entre el derecho a la información y la Ley Federal de Cinematografía y los derechos de autor. ¿Por qué? La juez dice, no voy a otorgar la suspensión definitiva porque efectivamente reconozco el derecho a la información de la colectividad. Existe un interés social en que se difunda la información a que se refiere Presunto Culpable. Tan es así que la propia juez dice, si el artículo 6 de la Constitución establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, es de concluirse que la exhibición del documental se encuentra protegida y la suspensión definitiva debe negarse. Por otro lado, tenemos a la Ley Federal de Cinematografía vigente, que de manera contundente dice, la exhibición pública de una película cinematográfica no deberá ser objeto de mutilación, censura o cortes por parte del distribuidor, Cinépolis,
Exhibidor, Cinépolis y otras cadenas, salvo que medie la previa autorización del titular de los derechos de autor. Es decir, Cinépolis, por un lado, la juez le dijo, no suspendas la exhibición de la película porque es de interés colectivo, hay un derecho a la información que debe protegerse, y por el otro lado, la Ley Federal de Cinematografía nos dice, no puedes mutilar la obra. ¿Qué puede hacer Cinépolis? Quedarse justamente donde está y continuar la exhibición de Presunto Culpable. Y le dice a la juez y a RTC, señores, no puedo acatar una orden sin violar el derecho a la información o el derecho de autor. Continúa Presunto Culpable y así es como se mantuvo. Afortunadamente ahora en retrospectiva el tribunal nos dice esas medidas eran ilegales, la juez no las pudo haber dictado. ¿Cuáles son algunas de las preguntas abiertas en el fondo del asunto? ¿Hay una colisión de derechos, es decir, entran en conflicto el derecho a la intimidad y el derecho a la información? Claramente no. El derecho a la intimidad, como ya dijimos, protege las conductas en el contexto de la vida íntima, de la vida privada, no una audiencia pública, como se refiere Presunto Culpable, que es pública no porque se les ocurrió en ese momento, por disposición constitucional y porque también así lo señala la legislación penal. Suponiendo que existiera esta colisión de derechos, ¿cómo se debe de ponderar? El tribunal colegiado ya nos los dijo en la primera resolución que revocó en Presunto Culpable, que fue al realizar una ponderación sobre estos derechos individuales, a la intimidad y al honor, el derecho a la información de una colectividad debe prevalecer, pues el derecho goza de una vertiente pública y reconoce el tribunal la importancia que tiene el derecho a la información en la formación de una sociedad y de un Estado democrático. Creemos que quien pretende controlar la expresión y la información también aspira a controlar las ideas y a controlar la realidad. De manera breve, les voy a mencionar cómo creo yo que el uso de videocámaras tiene una relevancia importante en el asunto judicial de Presunto Culpable. Creemos que el uso de las cámaras en los procesos penales puede ayudar, número uno, a crear mejores constancias de actuaciones judiciales, que los jueces y los jueces que dictan las sentencias y los tribunales que revisen las sentencias en su momento puedan tener acceso a mejores pruebas, como sucedió en Presunto Culpable. Lo vamos a mencionar. Y reducir niveles de corrupción y negligencia en los tribunales, el sentimiento de vigilancia. Creemos, y la premisa de la que partimos es que la presencia de cámaras y el sentimiento de vigilancia alteran el comportamiento. Creo que no hace falta probarlo. Muy probablemente yo no me estaría comportando hoy igual si no tuviera la cámara enfrente. Cuando estamos en un evento social y nos damos cuenta que el camarógrafo cierra la toma y nos ve la cara, siempre adoptamos una posición un poco distinta de la que normalmente tenemos, ¿no? No obstante, les voy a mencionar un par de ejemplos que creo que son muy claros y muy sencillos. Las cámaras han ayudado a reducir accidentes viales en todo el mundo. Aquí tenemos, por mencionar un ejemplo, en este caso un experimento realizado en Texas en el año 2003, fue susceptible el uso de las cámaras reducir el total de accidentes en un 30%. El uso de cámaras ha reducido también hasta en un 65% las conductas violentas que se realizan en los estadios, las porras de uno o de otro equipo, ¿no? Los hinchas. Este es un experimento, no en México, en Suecia, en los años 2000 y 2001, 65%. Hay otros muchos ejemplos para reducir el ausentismo magisterial en India, en las escuelas rurales, para reducir el robo de empleados en sucursales bancarias. Como ustedes saben, las cámaras de GESEL en los focus group aíslan a los participantes de la cámara precisamente para tratar de lograr el comportamiento más natural posible. Los beneficios en los procesos penales: creemos que un video es objetivo y imparcial, es una mejor constancia que el papel, incentiva la presencia de los jueces y la participación en las audiencias, que es también una obligación por virtud de la Constitución y es una garantía del procesado, dificulta o exhibe la corrupción y la negligencia y facilita la alteración del status quo. Creemos que hay muchos funcionarios públicos que quieren, dentro del Ministerio Público, dentro de los juzgados penales, hacer las cosas mejor, pero la presión de pares hace mucho más sencillo hacer las cosas como se siguen haciendo que empezarlas a hacer de otra manera. En Presunto Culpable, el uso de las cámaras, sobra decirlo, documentó la participación subóptima del juez, del Ministerio Público, de los policías judiciales, de los policías ministeriales. Y el careo, la documentación del careo y la inconsistencia reflejada por parte del testigo fue el elemento de convicción que permitió al tribunal
después creer o considerar que existía una duda razonable y liberar a Toño Zúñiga. Por lo tanto, creemos, la propuesta de acción que presentamos aquí es, y que la han hecho ya Laida, Negrete y Roberto en muchos foros, algunas entidades federativas la están estudiando, es precisamente que se realice un análisis muy serio y diligente para la introducción de cámaras en las agencias del Ministerio Público y en los juzgados penales, y estudiar verdaderamente cuáles pueden ser los beneficios. No lo sabemos a ciencia cierta, hay que estudiarlo, hay que tener información, hay que tener datos, hay que analizarlos. Hay que diseñar y proyectar políticas públicas que utilicen estos avances tecnológicos en beneficio del mejoramiento de la administración de justicia. Los riesgos de una resolución desfavorable en presunto culpable, en el fondo, les digo, no se ha resuelto. Fomentar el uso de los tribunales y medidas judiciales como un instrumento de censura previa y control de información, con potencial efecto expansivo a medios masivos de comunicación, incluso a redes sociales, como ha sucedido en otros estados en fechas muy recientes. Ocultar conductas públicas ilegales o inapropiadas mediante un supuesto derecho a la intimidad o a la propia imagen. El diputado que se presenta ebrio en la tribuna, que hace declaraciones desafortunadas en la propia tribuna a los medios y después alegando el derecho a la intimidad o el derecho a su propia imagen, pues quiere ocultar esta información. El manifestante que destruye, que agrede en un acto público, tampoco está protegido por el derecho a la intimidad y tampoco su imagen está protegida. Creemos que una resolución desfavorable dificultaría la introducción de cámaras como instrumento auxiliar para combatir la corrupción y negligencia y preservaría el indeseable status quo en los juzgados penales. Por lo tanto, el precedente judicial de presunto culpable, desde nuestro punto de vista, es importante para reafirmar los alcances y la posición preeminente en un Estado democrático de la libertad de expresión y del derecho a la información, y también ayudaría a facilitar el uso y la introducción de cámaras en los juzgados penales y en las agencias del Ministerio Público. Termino con una frase que me gusta mucho, es: la luz del sol es el mejor desinfectante. Si queremos que un problema se corrija, primero es necesario darlo a conocer, no ocultar el problema y guardarlo en los cajones. Muchas gracias. Bueno.